Y estoy agradecido por esta invitación, aunque sea siempre un liante aquí el compañero, pero esto es lo que tiene tener amigos, que a uno se lían. Y luego también tiene que ver con que uno a veces se deja liar más de lo que debe, pero bueno, está bien. Oye, sabíamos con qué cartas jugábamos los dos y estamos bien. Me planteo hablar de este tema en el entorno del Día Mundial de los Paliativos y los aprendizajes que ha podido haber en el entorno de la crisis vivida. Y me ha salido más un manifiesto que otra cosa. Yo nunca había hecho una cosa como esta, pero bueno, y menos subido en un escenario, que ya de esto de subirme aquí arriba acongoja un poco. Pero bueno, intentaré trasladaros el mensaje y que luego nos sirva para el diálogo, para compartir y demás, ¿vale? Y extender los aprendizajes de un entorno tan concreto como pueden ser los cuidados paliativos, y luego yo creo que son cosas que podemos extender a muchos otros espacios de nuestra vida. Hay una frase de un texto de Viktor Frankl. Viktor Frankl es el padre de la logoterapia. Y este hombre, el libro conocido, famoso internacionalmente, es El hombre en busca de sentido. Si tiene un sentido, puedo soportar lo que sea. Contado por un superviviente de los campos nazis. Con lo cual, bueno, parece que bagaje algo tenía. Y hay una frase que me ayuda a mí a comprender una palabra, un palabra a veces difícil, como es trascender, ir más allá. Porque hablamos de la trascendencia como si fuera una cosa solo mística, pero es que la trascendencia también ocurre aquí al lado nuestro, ¿no? Él dice que cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, y a veces pasa, ¿verdad? Estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, incluso elevándonos por encima de nosotros mismos. Incluso más allá de nosotros mismos, es decir, a través de la transformación de nosotros mismos. Y esto lo hemos visto, lo vemos en tantos momentos de la vida de tantas personas que hemos conocido. Yo al menos me siento privilegiado porque estos últimos 19 años acompañando personas, pues lo he visto. Cambios, transformaciones personales alucinantes, ¿no? Y procesos donde uno es capaz de dar un paso más allá de sí mismo, en donde parecía que esto es lo que hay. No, hay todavía espacio para crecer. Y desde este enfoque digo, bueno, pues mira, hemos tenido una crisis muy jodida, lo hemos pasado muy mal, ha habido mucha gente que ha sufrido infinito, hay mucha gente todavía con secuelas que sigue sufriendo, hay muchos dolientes todavía teniendo que asumir el duelo de las pérdidas, que han sido unas pérdidas traumáticas en muchos casos, por las condiciones en que han ocurrido. Y esto es, pues como la palabra crisis se suele decir, es una situación muy difícil y también a veces también es una oportunidad. Entonces, desde los paliativos, ¿no? Que bueno, vamos desarrollando toda una reflexión en torno al cuidado, en torno al acompañamiento en el final de la vida, en la forma de afrontamiento de la muerte y demás. Pues hay cosas que habíamos aprendido, que para nosotros eran importantes, pero que en este entorno y en este contexto seguimos afirmándolas y yo creo que nos sirven de punto de apoyo para ir un poco más allá. Para ir más allá de nosotros mismos, para elevarnos por encima de nosotros mismos y, en definitiva, para trascender. Y ahí se me ocurrían como 10 pequeñas trascendencias, o grandes, según se miren, en las cuales apoyarnos. Yo creo que uno de los primeros ejercicios de trascendencia a asumir es pasar de la lógica de la guerra a la lógica del cuidar. Está tan arraigado la lógica de la guerra. Es que en paliativos hace tiempo que ya no estamos pensando en vencer. Eso es mentalidad de guerra, hay que ganar la batalla del cáncer, la batalla de la enfermedad. Al final le venció la enfermedad. ¿Por qué? Joder, la vida no es una guerra. Y tenemos que dar un salto a cuidar. No estamos en guerra, estamos llamados a cuidar. Y la lógica de la guerra, pues ¿qué crea?
vencedores y vencidos, ganadores y perdedores. La lógica del cuidar genera alianzas, aúna, reúne. Es que, ¿desde qué lógica nos enfrentamos a la realidad, no? No hay éxito ni fracaso en la lógica del cuidar. Somos compañeros de camino, porque al final aquí pues somos todos igual de frágiles y de limitados. Entonces yo creo que esta clave del cuidar que unifica, que crea compañeros, que comparte lo que tenemos, lo que podemos aportar cada uno, ¿no? Y la pandemia, pues en cuanto aparece, pone en marcha la maquinaria de guerra. Hay que vencer al coronavirus. Y nos embarca a todos en la propaganda de guerra. Y entramos en la lógica de guerra. Y claro, los ojos están más en el virus y en la lucha que en las personas. Y cada muerte, y hubo tantas, es un fracaso. No nos ayuda para nada la lógica de la guerra. Nos mete en una dinámica inhumana. No estamos por la guerra. Estamos por cuidarnos a nosotros mismos y entre nosotros. Y a todo lo que pase, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra tierra, cuidar nuestros vecinos, cuidar a todos, ¿no? Pero claro, como estábamos en guerra y se morían tantos, nos llega una sensación de fracaso. Y ya no solo es que las condiciones de confinamiento, sino es la sensación de derrota, de fracaso. Y te quitan las energías de vivir, porque si total, ¿y para qué? Si al final todo el mundo se sigue muriendo. ¿Para qué? No quiero vivir esto, ¿no? O sea, la lógica de la guerra nos mete en una dinámica. Bueno, desde los paliativos queremos alzar la voz y gritar. O sea, me salía por esos días, me sale un poco manifiesto. Queremos alzar la voz y gritar. Que tú importas. Que cuidar siempre tiene sentido. Incluso en mitad de esa sensación de fracaso que desborda por todos los lados. Cuidar tiene sentido porque tú importas. Porque yo, porque cada uno importamos. Y dejar atrás esa lógica de guerra. No es una guerra. No somos soldaditos, no somos soldados, no estamos embarcados en una batalla. Somos seres humanos que afrontamos la vida como viene y con la humanidad que somos. Y desde esa humanidad que somos, vamos a cuidar. Cada vida que cuidamos nos hace más humanos, porque nos afirma en lo que en nuestra más profunda identidad somos seres humanos. Nos quitamos de etiquetas guerreras, lucha, soldados, batalla. Nos salimos de esa lógica y de esa maquinaria propagandística de la guerra para centrarnos en lo que todos podemos y sabemos, que es cuidar. Porque cada uno puede cuidar en diferentes aspectos de sí mismo y de los que le rodean. Y dejemos de poner el foco todo el tiempo en el virus, pongamos el foco en las personas. Esta es una pequeña trascendencia, pasar de la lógica de la guerra a la lógica del cuidar. Otro salto cualitativo es del curar la enfermedad a cuidar a la persona enferma. Claro, todos los sanitarios, y especialmente dentro de la sanidad, los médicos, pues nos han machacado tanto con la idea de que que tenemos que curar, que cuando no podemos curar, como un pulpo en un garaje. ¿Qué hago yo aquí? Este salto tenemos que darlo. Nosotros en paliativos, rodeados de las personas que llegan al final de su vida y que mueren, hace mucho que afirmábamos la centralidad de la persona frente a la mirada puesta en la enfermedad.
porque somos más que la enfermedad, porque curar, sabemos, nos joroba, no siempre es posible. Pero algo que lo vivimos es que siempre podemos cuidar, que no hay nadie incuidable. Todo el mundo puede ser cuidado, hasta nosotros. Ojalá. Ojalá nos cuiden, ojalá nos dejemos cuidar. Ojalá no tengamos que esperar a estar muy mal para dejarnos cuidar. Ojalá no esperemos a que el otro esté muy mal para empezar a cuidarle. Siempre podemos cuidar y cuidarnos. Y en medio de la complejidad de la enfermedad y todos los estudios que se puedan poner en torno a la enfermedad, que si la genética, que si su historia natural, que si la bioquímica, que si está la complejidad del ser humano, con sus fortalezas y con sus necesidades o debilidades. Ponemos el foco en investigar la enfermedad y se nos ha olvidado la persona por el camino. Había una película hace ya años de Monty Python, esto es el grupo británico de la vida de Brian, que fue la más famosa, que se titulaba El sentido de la vida, ¿no? Entonces iba abordando diferentes momentos del ciclo vital. Y había una escena al principio, estaban dos médicos felices con ropa de quirófano. Fíjate qué maquinaria, tengo la máquina que hace pin, tengo aquí la maquinaria que hace pon, tengo también este otro aparato que no sé qué. Oye, nos falta algo, ¿no? Sí, yo creo que falta algo aquí. ¡El paciente! En esta parodia, ¿no? Cuando hablaban del inicio de la vida, ¿no? Bueno, no olvidemos que hay una persona, ¿no? Claro, pero cuando estamos con una persona que sufre, bueno, ¿yo ante esto qué? Nos llama a dar una respuesta, a comprometernos. Decía uno de los filósofos personalistas, creo que era Laennec, que hay dos tipos de seres humanos en el mundo. Los que hacen acto de presencia entre la miseria humana y los que no. Y aquellos que no hacen acto de presencia o salen corriendo o se comprometen para toda su vida. Porque ya son caso perdido. ¿Qué puede pasar? Yo hago acto de presencia y lo veo y digo, yo me largo de aquí porque esto me va a comer. Y hay gente que ni siquiera quiere hacer acto de presencia ante ese espacio. Arrastrados por la lógica de la guerra, enfocados a curar, tal vez se nos olvida cuidar. Se nos olvidó cuidar. La persona, sus necesidades de relación y de conexión. Y al aislar a tantas personas también les hemos deshumanizado. Con una motivación fantástica, pero tal vez el foco estaba puesto más en otro sitio. Desde los paliativos queremos alzar la voz y gritar. Y nos gustaría poder gritarlo, además ahora que viene el Día Mundial de los Paliativos, gritarlo fuerte en las plazas, en las calles. Tú importas, no hay nadie incuidable. Tú importas, no hay nadie incuidable. Cuidar siempre es posible. Casualidad es el título del libro. Os juro que el gen de Paco Umbral no lo he tenido en la vida. O sea, paso una vergüenza increíble cuando saquen mi libro en alguna charla. Pero es que el lema es este. No hay nadie incuidable. Tú importas, tú importas, tú importas. Yo importo. Cada uno importa. Y no hay nadie incuidable. Y tenemos que gritar esto a voz en cuello. Tenemos que desgañitarnos, hasta quedarnos afónicos. Siempre podemos cuidar. Y ojalá aprendamos que no abandonemos a nadie en su sufrimiento. Ojalá aprendamos que pongamos la mirada siempre en las personas. Ojalá aprendamos que la mirada hay que ponerla más que en los virus o en las enfermedades. Hay que ponerla en las personas, que no olvidemos que lo humano y la humanidad compartida que somos. Si es que no hay más, si esto es lo que somos, un poco de carne, huesos y esto es lo que somos, y muy vulnerables. Nos rompemos con una facilidad. Que no se nos olvide esto, porque esto nos adentra en una lógica diferente. Y decimos, bueno, no puedo curar, pero puedo cuidar. Y siempre puedo cuidar, y cada uno puede cuidar de una manera. Otro de los elementos que me salía a la hora de pensar en estas
trascendencias cotidianas es de vencer la enfermedad a ir más allá de la propia enfermedad y, de paso, de nosotros mismos. En una sesión sobre el cáncer, unas jornadas que hubo en Bilbao, el lema que eligieron es el cáncer mucho más que una enfermedad. Eran oncólogos y a ellos les va el asunto del cáncer. Claro, tuvieron la desgracia de invitar a unos frikis paliativistas que aparecíamos por allí para que haya una mesa paralela sobre la parte psicológica, que bueno, pues hay que hablar de esto también, ¿no? Y nosotros la titulamos La persona mucho más que el cáncer, por saludar. Porque el cáncer es importante, pero la persona ni te cuento. Que el cáncer no digo yo que no sea importante, pero la persona. O sea, yo creo que la persona es mucho más que la enfermedad. Es que cuando estamos sufriendo, nos identificamos con lo que sufrimos. Y yo no soy mi sufrimiento. Tú no eres lo que sufres. Tú eres mucho más que eso que te hace sufrir. Lo mismo que ya criticábamos hace mucho, que no voy a ver al hígado de la habitación 27. El problema es cuando el hígado se cree que es el hígado. Y el señor Miquel, que está en la habitación 27, se cree que es un hígado. Y se le ha olvidado todo lo demás que es. Y se identifica con su sufrimiento. Y cuando nosotros estamos en una temporada mala, por lo que sea, yo soy mi sufrimiento. Que no, hombre, que no. Que tú eres mucho más que tu sufrimiento. Y puedes ir mucho más allá del sufrimiento, porque tú eres más que el sufrimiento. El sufrimiento no te define. Sanar y las capacidades de la persona encuentran el camino de salida. Están dentro de la persona las capacidades. Hay limitaciones, que sí, que nadie lo niega, que me han quitado una pierna, que tengo un tumor en no sé dónde, bueno, pero no solo eres eso, hay más elementos que te configuran. Tienes limitaciones y tienes capacidades, que a veces en la vorágine de la vivencia no las vemos. Acompañar será estar abiertos a ver más allá y a detectar lo bueno que hay en la persona. A veces les digo, cuando entramos a ver a un paciente en una habitación con un médico, los que vienen a rotar con nosotros y a ver cómo funciona esto, ¿qué ves? ¿Por qué cuando hablas con alguien solo te fijas en el grano que tiene en la frente? Y no puedes evitar en la conversación estar todo el rato mirándole al grano. O sea, miremos, este señor que hemos ido a ver, ¿qué ves cuando le miras? ¿Ves su postración, su caquexia, su cara de dolor, su color amarillento? ¿Ves a un hombre que estaba ahí sentado en la cama con un gesto dolorido, pero que da la mano a su pareja que está con él, acompañándole, que ves que ha puesto una foto de los nietos? ¿Qué ves cuando? ¿Qué ven cuando nos miran? ¿Qué vemos cuando miramos? ¿En qué nos quedamos en la mirada? ¿Somos capaces de mirar más allá? ¿O estamos también atascados en la mirada y no vemos más allá? El COVID nos ha colocado en una mirada corta y nos hemos identificado con la COVID. Es que son tantos y tantos. No hay salida, o sea, es que esto no tiene salida. Y nos sentimos como atrapados, porque nos hemos quedado en la mirada corta. Por eso desde los paliativos tenemos que alzar la voz y gritar. Pero gritarlo bien alto, en cualquier sitio. Tú importas porque eres más que la enfermedad. Mucho más que la enfermedad. Somos más que la enfermedad. Cuando a veces me reúno con los enfermos y familiares de la sociedad de ELA, suelo empezar, no sé si sabéis, pero sois más que la ELA, ¿eh? No sois enfermos de ELA. Sois personas que además tenéis la ELA. Entre otras muchas cosas que sois y os definen como seres humanos. Entre otras muchas cosas que os configuran y os dan una identidad. Yo soy más que mi sufrimiento. Tú eres más que tu sufrimiento. Tú importas, porque tú eres más que la enfermedad. Ojalá aprendamos que tenemos que alzar la vista. Ojalá aprendamos que no queremos dejarnos atrapados por el miedo y el no hay salida. Ojalá aprendamos, ¿no?,
y estamos obligados a levantar la vista como sociedad, porque cuando levantas la vista puedes descubrir las posibilidades de lo real. Si estás aquí metido no ves todas las posibilidades que hay alrededor, no ves los recursos que hay alrededor, no ves las capacidades que tenemos cada uno y como sociedad, y que juntos somos mucho más. Somos mucho más. Y desde luego siempre somos mucho más que nuestro sufrimiento. Hay un libro que suelo recomendar leer de Jean-Paul Sartre, que dentro de su maravilloso ateísmo se le ocurrió escribir un misterio de Navidad. Luego, años después, lo prologó otra vez cuando se publicó, ya diciendo: el que yo haya escrito un misterio de Navidad no quiere decir que haya dudado nunca de mis convicciones. Por si acaso alguien tenía dudas, ¿eh? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde lo escribió este pequeño misterio de Navidad? Una pequeña obra de teatro navideña en el campo de concentración donde estaban presos. Y hablando entre ellos, dijeron: ¿qué podemos hacer? Están intelectuales, profesores. ¿Cómo recuperamos la Navidad en un lugar tan negro y oscuro como un campo de concentración en el año 43 todavía de la Segunda Guerra Mundial? O sea, anda que no quedaba camino por delante en esa Segunda Guerra Mundial. Alguien dijo: oye, podemos hacer un concierto, y así por lo menos un concierto navideño. Le pedimos permiso y como hay gente que sabe tocar instrumentos aquí en el campo, tal. Y dijo: ¿y por qué no recuperamos aquella vieja tradición de los misterios de Navidad? Y escribió esta pequeña obra, Barioná, el hijo del trueno. Barioná, el hijo del trueno. Y la representaron los propios prisioneros. Era fácil ver cómo se asociaban los personajes que representaban con la realidad que vivían. Estaba el pequeño pueblo judío, los romanos, que les exigían los impuestos y si no pagaban se los destruían, el jefe de la comunidad, el Barioná, y entonces le dice el recaudador de impuestos romano: oye, pagar, pero si no tenemos, o pagáis o como el pueblo de al lado lo arrasamos. Entonces va a la comunidad Barioná y le dice a la comunidad: oye, ¿sabéis qué? Vamos a pagar. Oye, no, que no podemos luchar, que esto es... Pero tengo la solución. No vamos a tener más hijos y así no podrán oprimir a ningún pueblo más. La desesperanza absoluta. Claro, para liar la obra de teatro, aparece la esposa de Barioná a anunciarle que está embarazada. Y el tío dice: pues lo que tienes que hacer es abortar porque yo me he comprometido. Y la otra dice: sí, espera, majo, espérate. Y liarlo más, llegan unos borrachitos pastores que dicen: oye, que se nos han aparecido unos ángeles, que hay un Mesías. Y ya estamos, el Barioná no daba crédito. Dice: pero bueno, no os dais cuenta que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Que sí, que será un niño que ha nacido por ahí, pero nos va a entretener unos años pensando que es y no vale para nada. No, seguro que es. Vamos todos a ver al niño Jesús, ese que ha nacido allí. Y mientras tanto él se queda en el pueblo diciendo: no puede ser. La solución es la desesperanza y cerrar el chiringuito y que no haya más pueblo que ser. Me voy a colar por un atajo para llegar y lo mato yo. Y así cuando lleguen van a ver que todo era una patraña, fruto de sus mentes calenturientas. Y en el camino se encuentra con un tipo que le ve, está el hombre muy dividido internamente, y le dice: oye, ¿tú te crees que eres el único que sufres en el mundo? Porque parece que te lo crees. ¿No te das cuenta que el sufrimiento es como esta piedra? Que está en tu mano decidir qué haces con ella. Si darte con ella o convivir con ella y lanzarla y aprovecharla en el momento oportuno. Jean-Paul Sartre en esta pequeña novela nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida y que está en nuestras manos. No os cuento cómo acaba, porque si no, si os cuento el desenlace no tiene gracia. Es muy cortita, está escrita en formato diálogo de obra de teatro, pero nos viene a decir: hay esperanza, si miramos más allá. Otra de las referencias que yo propongo para trascender es de controlar la vida y la muerte a vivir la vida y el morir. Estamos empeñados en controlar vida y muerte y no controlamos nada, vamos.
por más que queramos. La verdad es que los que trabajamos en paliativos, pues como estamos todo el día cerca de la muerte, ciertamente yo a veces tengo que tener cuidado a quién le cuento algunas cosas, porque dicen, claro, yo trabajo en una unidad de paliativos de 20 camas y al año fallecen en mi unidad cerca de 500 personas. Voy ya para 5 años y digo, joder, me multiplico, pero si cuento los otros 14 que he ido a las casas, o sea, que es difícil, o sea, que intentamos socialmente vivir como que la muerte no existe, pero a algunos pues, nos ha tocado verla con frecuencia. Y entonces, ante esta situación de que la vemos y que reflexionamos sobre la vida y la muerte, pues nos ha tocado también reflexionar sobre la nuestra, ¿no? Y nos hemos dado cuenta ya hace un tiempo que no tenemos ningún control. Que hoy estamos bien y mañana te llega una persona que hace un mes estaba jugando a pala. Y hoy está postrada en una cama y esperando el final de su vida. O sea, esta falacia del control, ¿no? Pues se nos ha venido abajo. Intentamos engañarnos, ¿no? Pero que no la controlamos, que solo tenemos la vida que tengo hoy, aquí y ahora. Lo otro pasó, lo que venga no lo controlo, hoy estoy aquí y ahora y depende de mí qué quiero hacer con lo que hoy vivo. Esté en la cama con dolores o esté levantado sin dolores. Esté viudo o esté en duelo por la pérdida de un hijo o esté como esté. Lo que tengo es lo que tengo delante. ¿La quiero vivir y quiero vivir hasta el final o no quiero vivirla? ¿Me bajo del autobús o asumo el reto de vivirla? ¿Asumo el reto de pasar del caos, de la situación que me provoca sufrimiento y que me mete en una sensación de descontrol, de sin salida, de que no puedo con esto? ¿O estoy dispuesto a hacer un camino hasta la aceptación para poder, una vez que digo, vale, esto es lo que tengo, pero además de esto tengo más cosas, voy a ir más allá, porque no solo tengo esto. ¿Estoy dispuesto a hacer el camino para así vivir hasta el final, también el morir, pero esto implica renunciar al control? Y vivimos en un contexto social y cultural en donde todo controladito. Y vivir a veces supone también renunciar al control. Aceptar que no lo controlo y aprender a vivir en esta apertura. Sin miedo, porque cuanto más me aferro al control, más miedo tengo. Y es que la pandemia nos ha llevado el miedo que viene. Y hemos tenido miedo. Y el miedo es libre, es verdad, está ahí. Pero claro, el miedo ha marcado muchas de nuestras decisiones, nuestros pasos. Y claro, pretendiendo controlar la vida y la muerte, nos hemos centrado en sobrevivir. Por encima de todo. A mí me va a matar. A mi abuelo le va a matar. A mis mayores les va a matar. Vamos a sobrevivir. Porque lo principal es sobrevivir, controlar la vida, vencer a la muerte. Y se nos olvidó vivir. Y queriendo sobrevivir, a veces quitamos vida. Y perdemos vida. Perdemos la vida. Desde los paliativos queremos alzar la voz y gritar en este Día Mundial de los Paliativos que tú importas, que la vida importa, que queremos vivir, no solo sobrevivir. Queremos dar valor al hecho de vivir. Y para vivir tengo que soltar. Tengo que soltar muchas de las resistencias y de los miedos que me agarrotan, que me comprimen, que me hacen vivir aterrorizado. Y ojalá aprendamos a renunciar al control para poder ir más allá. A ver, tranquilo, suéltate. ¿No? Es como cuando al niño aprende a andar en bicicleta, ¿no? Cuando aprendimos en su día, suéltate. Deja de pretender, suéltale. Déjale que, incluso que se caiga. Suéltale. Más allá de nosotros mismos, amando el cada día, amando la vida hasta el final. Y que no nos la robe el miedo. Que el miedo no nos robe la vida. De la dignidad por el hacer a la dignidad del ser.
Otra pequeña trascendencia. O ya los voy leyendo y digo, bueno, a lo mejor no era tan pequeña. ¿Dónde está la dignidad? La dignidad tiene 3 dimensiones que hemos descubierto también en cuidados paliativos, donde hablamos incluso de la terapia de la dignidad como un modelo terapéutico. Hay una dignidad intrínseca. Somos humanos y por el hecho de ser humanos tenemos una dignidad. Hay otra dignidad que es la que los otros nos aportan en su relación con nosotros. Lo que os decía antes de la mirada. Hay miradas que nos dignifican, que nos hacen sentir personas, y hay miradas que nos cosifican, que nos hacen objetos. Y la dignidad autopercibida, cómo yo me miro a mí mismo, mi autoestima, mi manera de valorarme a mí mismo. Y en este triángulo de la dignidad que me confiere el hecho de ser, la dignidad que los otros me confieren en su relación conmigo y la dignidad que yo me apropio de ella porque me valoro, se configura la dignidad. ¿Qué pasa? Que vivimos en un modelo social y económico profundamente neoliberal que valora ¿qué? Producir. Y mientras produces, vales. Y si vales, eres digno. Cuando ya no produces, tu dignidad se pierde. Y esa dignidad que me aporta mi entorno, ya no me la aporta. Porque la cultura dice que vales porque haces, porque tienes capacidad. Y cuando estoy débil, y cuando no puedo más. Es que ya no soy digno. Y claro, el problema es no que nosotros no nos valoren si no hacemos. El problema es que lleguemos a creer nosotros mismos que no valemos porque no hacemos. Y perdamos esa otra dimensión de la dignidad que es la que yo mismo tengo sobre mí. No soy digno ya. Venga, voy a acabar ya pronto porque ya no tengo dignidad. ¿Dónde radica mi dignidad, no? El deterioro, la enfermedad, la vejez nos confrontan con la dignidad. Tenemos que velar por la dignidad de las personas. Y esto, en la manera en que miramos y tratamos a las personas vulnerables, enfermas, en la manera en que como sociedad las cuidamos, esto empata mucho con propuestas de ciudades cuidadoras y compasivas. ¿Cómo hacemos que nuestros vecinos más frágiles, enfermos, vulnerables, se sientan vividos en dignidad y reconocidos en su dignidad? Y luego también eso se traduce en el modelo de atención sanitaria que tenemos y en las políticas sociales, públicas. En la pandemia se nos desbordaron los recursos sanitarios y nos ha puesto a prueba. ¿Cómo son nuestras políticas y decisiones? Y el enfoque no siempre ha sido desde la dignidad. Queremos alzar la voz y gritar. Tú importas. Importas por ser tú. Y ya está. Puedas hacer o no puedas hacer. Estés en la cama, estés en pie, estés cojo o seas corredor de 100 metros lisos. Tú importas por ser tú. Y me puedo decir a mí mismo, yo importo por ser yo. Tú importas por ser tú. Y tenemos que gritarlo. Ojalá aprendamos esto, ¿no? Que no importa para nada tu capacidad, tu fuerza o tus limitaciones. Tú eres y eso basta. Y basta hasta el final de tu vida. Y ojalá aprendamos esto y ojalá lo tengamos interiorizado. Del valor del vivir al valor del amar. A veces parece que el vivir es un valor tan absoluto, a toda costa, sea como sea, hombre, o no. El acompañamiento descubrimos a veces en las personas que ya no pueden vivir porque llegan al final, que se da un salto cualitativo, ¿no? Hay una especie de reconversión o transposición de los valores que han regido toda su vida. Que en el fondo es una forma de trascendencia que cada persona va haciendo cuando le toca, en el momento que le toca. Y aparece el valor de amar y ser amado, ¿no? Y se lamenta por lo no amado y por el amor perdido. O las ocasiones de haber podido vivir y expresar el amor. Y conecta con una necesidad tan profundamente humana que yo creo que ninguno de los que está aquí puede negar, de sentirme conectado por el amor y sobre todo justo ahora que sabe que no puede vivir. Me queda todavía mi capacidad de amar y ser amado. En la pandemia hemos olvidado el poder sanador a veces del amor, ¿no? Del amar y ser amado y la importancia que tiene facilitar esta experiencia en el cuidado de las personas vulnerables.
Nos hemos dado cuenta de que en algunos casos tarde. Nos hemos dado cuenta que sin amor no hay vida. Yo he tenido la experiencia triste de recibir personas que se han muerto de pena. Que han empeorado bruscamente toda su situación de demencia, pues porque han perdido pues las voces familiares que oían cuando les visitaban, el tacto y el olor de esas personas, porque hay elementos que son únicos e intransferibles, que puede haber el tacto de un profesional muy cariñoso, pero en la relación, yo no sé si, bueno, yo creo que casi todos tenemos experiencia de estar velando a un bebé, si te parece que se ha dormido, te levantas y el canalla se pone a llorar, y ¿qué canalla? Pero si parece que está dormido, y nota la presencia como... Y hay presencias que han estado ausentes porque no han podido estar presentes. El famoso experimento, ¿no?, de los recién nacidos simios con la mona de carne y hueso, la mona de peluche y la mona de alambre. Todos alimentados igualmente con el mismo biberón. Uno crece, otro se estanca y otro se desnutre. Salir de la crisis pasa también por dar prioridad al valor del amor, incluso por encima del valor vida. Porque no vaya a ser que por dar más importancia al valor de la vida se nos olvide que somos seres humanos que necesitamos la experiencia de esto. Y queremos gritar, alzar la voz y gritar socialmente que tú importas y que tu amor es importante. Ese amor que puedes seguir dando aunque estés postrado en una cama, ese amor que mereces recibir aunque estés postrado en una cama. Tu amor es importante. Y esto hay que gritarlo. No va a ser que por tanto énfasis en el vivir, por encima de todo, o hemos, sin más, sobrevivido malamente o hemos perdido la posibilidad de seguir conectados a esta dimensión tan humana, ¿no? Que importa el amor que das y que nos das, que importa que el amor que recibes, que esto importa incluso por encima de la vida. Que la posibilidad de ser amado y amar está por encima, que no importa el grado de deterioro, que amar siempre es posible. Amar siempre es posible. No es un título anticipado del próximo libro, ¿eh? Pero es que es verdad, es que amar siempre es posible, por muy mal que se esté. O no hemos experimentado el cariño de personas a las que hemos cuidado muy malitas, muy deterioradas, y nos hemos sentido profundamente queridos en el contacto, en la mirada, en el gesto, en tantos pequeños detalles. Y no lo hemos necesitado también, aunque supuestamente íbamos a cuidarles nosotros. Y otra trascendencia del valor del yo puedo solo al valor de la vulnerabilidad compartida. Como hay que poder con todo, ¿verdad? Tenemos que ser la leche. Y resulta que no podemos. Porque en paliativos hemos descubierto hace mucho, gracias a Dios yo creo, que aunque queramos negarlo, todos somos vulnerables. Y cuando estás cerca de la vulnerabilidad humana y haces acto de presencia entre el sufrimiento y la vulnerabilidad, pues dices, ostras, si yo también. Y aunque me he querido escaquear todo lo que he podido, yo también soy vulnerable. Cuando nos reconciliamos con esta vulnerabilidad que somos y aceptamos que somos vulnerables y no pasa nada, y que podemos ser vulnerables, encontramos ahí una fuente de resiliencia. Las personas que cuidamos no piden que seamos invulnerables. No nos están pidiendo eso. Y al revés, la conciencia de la propia vulnerabilidad me permite aproximarme de un modo especial a la persona. Hemos descubierto cómo se potencia la resiliencia cuando la podemos compartir, la vulnerabilidad. Cuando comparto con otros, yo veo a la gente en los grupos de duelo de mi hospital y cómo esa vulnerabilidad compartida se traduce en humanidad compartida y se traduce en una energía brutal que hace que todo el grupo y cada persona crezcan y evolucionen.
cuando hacemos con nuestros compañeros, con las personas que cuidamos, porque somos sanadores heridos. ¿Qué quiere decir que somos sanadores heridos? Que el mundo no se divide entre personas sanas que cuidan de personas heridas. Que aquí todos tenemos... ¿Hay alguien que no tenga una herida en su vida? Nadie levanta la mano. Que no sea por timidez. O sea, si es por compartir, sería por... O sea, que estaría bien saber si alguien está sin heridas. Oye, hacemos una foto y luego le diríamos, tranquilo, ya llegará. Y todos tenemos partes de nuestra persona sanas. La persona a la que cuidamos, porque tiene una herida muy evidente, más que la nuestra, que la tapamos un poquito más y se nota menos, vamos a ayudarle, ¿no? Y puedo ir desde mi parte sana a su parte herida. Estás jorobado, por no decir otra palabra, pero yo estoy fuerte y bien, porque soy, el campeón de los cuidados. Así que no te preocupes que yo me ocupo de todo. Le inutilizo al otro, le hago depender de mí, yo me siento genial porque soy el mejor del mundo. Modelo muy paternalista en el peor sentido del paternalismo. No movilizo las capacidades del otro, solo me fijo en su herida. O puedo ser de la línea simpática. Ya sabéis que hay empatía y hay simpatía. En la empatía yo me aproximo a comprender el dolor del otro, pero tengo claro que es suyo, no es mío. Pero puedo comprenderlo porque soy humano también y puedo conectar. Pero no me separo de que yo no soy ahora el que está en el dolor. Desde la línea simpática, ¡ay, qué malo estás pasando! Yo también, Tú estás mal, yo estoy mal, lloremos juntos nuestros dolores, ni tú sales de la herida ni yo salgo de la mía. Simpático es, pero no se mueve nadie. O puedo ir en plan yankee, psicología positiva al poder. Venga, tío, que tú estás bien, yo estoy bien, vamos a ver en positivo la realidad. Es un poco maníaco el tema, neguemos tu herida y neguemos la mía. No hay herida, nada, esto es todo psicológico, nada, no existe, nada, tranquilo. Vamos a ver lo bueno solo, lo tuyo y lo mío, y estamos aquí los dos a lo loco. Y cuando el otro se va, dice, no, casi me tenía convencido, pero me he quedado otra vez solo, y joder, ¿y la herida? Pero cuando vamos como sanadores heridos que se relacionan con otro que también es un sanador herido y que me puede sanar a mí, se produce el milagro. Y ambos crecemos y nos descubrimos. Bueno, y de tanto ocultar que somos vulnerables, pues ya no sabemos qué hacer con la vulnerabilidad, porque cuando gastamos tanta energía en taparla, cuando ya se hace evidente, ya no tengo herramientas. Y es que hemos intentado acorazarnos en la pandemia, protegernos. Tengo que salir, tengo que ir a cuidar, tengo miedo, pero nada, yo puedo con todo y voy a tirar, no soy invulnerable y lo tapo, pero llega un momento en que ya no puedo taparlo. Y el desgaste ha sido muy grande. Nos ha desnudado, nos ha puesto ante nuestra verdad. Somos vulnerables. ¿Cuántos compañeros en este camino se han agotado, se han quemado, se han enfrentado a una vulnerabilidad para la cual no tenían herramientas para gestionar, manejar, para aceptar, para encontrar en ella una fuente de resiliencia, para encontrar ahí una fuente de conexión con los otros? Y muchos han caído. Tenemos que hacer el camino de aceptar la propia vulnerabilidad. Y desde ahí, seguir cuidando. Porque seguramente si no lo hacemos, ya no podremos seguir cuidando. Porque estaremos agotados, derrotados, destruidos, quemados. Por eso en Paliativos queremos gritar y alzar la voz y proclamar que tú importas, que en tu vulnerabilidad, en mi vulnerabilidad, eres importante, soy importante. Porque todos somos vulnerables. Y esto tenemos que gritarlo y proclamarlo. Y no pasa nada, porque aunque no quiera, es así. Nos hacen tac
y nos sale una herida. Si tuviéramos la piel de cocodrilo, por lo menos, aparte de hacer un bolso con nosotros, pues recibiríamos menos golpes de entrada, o sentiríamos menos golpes. Ojalá aprendamos a recorrer este camino desde la omnipotencia solitaria, de yo puedo con todo, hacia la experiencia de que compartiendo la vulnerabilidad podemos cuidar mejor también a nosotros mismos y no caer en el intento. Hallar en ella la fuente de la resiliencia para permanecer, porque no se trata de estar acompañando un día, o 2, 3, 4 en el dolor y el sufrimiento, se trata de hacerlo toda la vida. Porque no me desprendo de esta dimensión de mi humanidad. Y no voy a dejar de hacerlo el resto de mi vida. De la muerte digna a la vida digna. Yo estoy un poco cansado de hablar de muerte y de que hablemos de muerte digna todo el tiempo. Y por otro lado, me cansa un poco que la muerte digna sea identificada con el concepto de eutanasia. Yo creo que todos tenemos derecho a vivir con dignidad hasta el final de la vida y eso puede ocurrir que en algunos casos incluya la práctica de una eutanasia. Pero lo que tengo claro es que morir dignamente conlleva muchos elementos. No solo el hecho de poder elegir el instante o el momento que a mí me dé la gana, aunque también puede ser importante. Parece que esta lucha por la posibilidad de decidir yo cuándo muero o cuándo dejo de morir, parece que es una conquista de la autonomía y del individuo ante el sufrimiento. Yo creo que la muerte es muy lista, porque claro, como nos lleva unos cuantos años de ventaja, aprendió mucho. Y nos hace creer que así la controlamos. Y a lo mejor nos hace perder oportunidades, ¿no? Nos hace creer la muerte que así la hemos vencido. No decides tú, yo decido, tía. Bueno, bien, vale, vamos. Nos ha quitado la posibilidad de descubrir este proceso del final de la vida, ¿no? De vivir la dignidad hasta el final de la vida. En paliativos, ¿qué hemos hecho siempre? Pues hemos optado por la vida, aceptando que nos morimos y nos moriremos. Suelo empezar muchas charlas a médicos y enfermeras diciendo, tenéis claro que os vais a morir, ¿no? Como me decía un paciente un día, si yo ya sé, un paciente con ELA, estaba ya tetrapléjico en situación avanzada, y dice, yo ya sé que los médicos no tenéis el secreto de la inmortalidad. Porque si no, nos moriríais vosotros, cabrones. Digo, va a ser que es verdad, ¿eh? Y si no lo quería saber, ya me lo explico. Por si acaso todavía tenía alguna duda o una resistencia personal, porque esto fue hace ya 17 años, cuando me lo contó aquel buen hombre, pero son de esas lecciones que uno se apunta para toda la vida. Y yo ya sé que no tenéis el secreto, porque si no... Hemos aceptado la vida también aceptando el morir. Hemos optado por no abandonar a nadie en el sufrimiento, porque este es el compromiso. Os decía antes, ante el sufrimiento salimos corriendo o nos comprometemos, pero no valen medias tintas. Y puedo entender que a uno le asuste el sufrimiento, pero no hay más. O me comprometo o me escapo. Y tengo que decir dónde me pongo. En paliativos hemos querido optar por estar ahí. Y por comprometernos con la persona que sufre hasta el final, aliviar, acompañar y cuidar. Y esa es la tarea. Y cuidar en el morir también. Y hacerlo desde los valores que el otro tiene, no desde mis valores. Porque los míos no son mejores que los suyos. Ni los suyos mejores que los míos. Son los suyos los que uno ha ido cultivando en una vida, en una biografía, en un proyecto vital. Con sus necesidades, sus capacidades, sin sustituirle, sin imponerle nada a su lado, porque hacemos acompañamiento, no dirección. Somos gente que vamos al lado, pero no dirigimos a nadie a ningún sitio. Hoy estaba hablando esta tarde en Burgos sobre el tema de la eutanasia y decía, tenemos que superar esta visión de que tenemos que convencerle a alguien de que no se quiere morir. Yo no tengo que convencerle a nadie de que no se quiera morir. Tengo que acompañarle a ver si está
puede hacer un tránsito en esa experiencia de sufrimiento desde ese caos que le hace verse sin ninguna salida más que morir, a encontrar un sentido a lo que le queda de vida, sin negar que voy a poner todo el empeño en aliviar y aceptando que puede haber límites. Pero no, mi tarea no es convencerle de que no se quiera morir. Porque como queramos hacer una cosa y venga un tío o una tía a intentar convencerme lo contrario, ¿qué consigue? A ver, sed sinceros. Como os quiere alguien convencer de lo contrario que tenéis pensado, ¿qué hacéis? Me empeño más, a ver si me van a decir lo que tengo que hacer. Entonces acompañamos, sin sustituir, sin imponer. Vivir con dignidad es una aspiración de todos. ¿Hay alguien aquí que no quiera vivir con dignidad? Cuando alguien decía en las encuestas, el 95% de los ciudadanos quiere morir con dignidad. A mí me preocupa el 5%. A mí el 95% no me preocupa. Yo también. Me preocupa el 5%. ¿Cómo puede haber un 5% que no quiera morir dignamente? Rápido, salud mental. Aquí hay que hacer algo. Tenemos un problema. Todos queremos ir con dignidad. Y además yo creo que ese es un compromiso, ¿no? En esta pandemia ha habido muchas muertes en soledad. Se ha robado parte de la dignidad de la vida hasta el final y ha habido muertes indignas. Es así. O sea, nos guste o no, ha habido muertes indignas. Hoy lo estamos viendo en muchos duelos que tienen una experiencia traumática. Pues ¿por qué? Porque no han podido ver morir, no han podido acompañar y encima además se toca imaginarte cómo habrá sido. Y siempre lo que te imaginas, tenemos una capacidad de imaginar muy destructiva. Y entonces no puedo ni hacer ni duelo porque estoy traumatizado. Tenéis que saber que en el duelo hay una parte profundamente natural que es, me duele la pérdida, hoy no lo tengo, me duele su ausencia y tengo que hacer mi camino de duelo, pero en el duelo también puede haber trauma. Se cayó por la ventana. Pues no estoy... Hago el duelo cuando me duelo de la ausencia, pero cuando estoy atascado en pensar cómo se cayó por la ventana, cómo vi el cuerpo en el suelo, cómo no sé qué, eso no es duelo, eso es trauma. Y necesito apoyo en el trauma. Mi duelo puede ir muy bien, pero no puedo hacerlo porque estoy traumatizado. Y hoy hay mucha gente que no puede elaborar el duelo porque está en el trauma. Una de las tareas que tenemos en paliativos es hacer prevención del recuerdo doloroso cuando han estado acompañando a su ser querido. Y quitamos olores, quitamos ruidos, provocamos que la persona se pueda enfrentar el final en un modo sereno y tranquilo para que el que le acompaña pueda acompañar el proceso sin que se quede con imágenes en esa película que uno está grabando de esos días que atasquen la vivencia de la ausencia que vendrá después. Y hoy hay muertes indignas que están generando duelos muy complicados. Por eso queremos alzar la voz en paliativos y gritar, tú importas, mereces vivir con dignidad hasta el final de tu vida. Tú importas y por tanto mereces vivir. Y decirme, yo importo y yo me merezco vivir con dignidad hasta el final de mi vida. Por eso que estas frases lanzadas también debiéramos formularlas reflexivamente, yo importo. Y decírnoslo, que a veces nos decimos poquito estas cosas, tenemos poquita compasión con nosotros mismos. Parece que está mal visto esto de querernos, que es imposible querer si no nos queremos. Es imposible. No se puede. Ojalá aprendamos que nunca dejemos morir a nadie en soledad, que preservemos su dignidad desde el acompañamiento caminando a su lado. Ojalá facilitemos su vida digna hasta el final. Ojalá. Vamos terminando. Otra trascendencia del individuo a la comunidad. Pensar que el alivio del sufrimiento es solo cosa de que haya más sanitarios es una... Vamos, que no. Si fuéramos capaces... ¿Con quién pasamos el tiempo las personas? ¿Estamos rodeados de sanitarios alrededor todo el día? No, estamos solos, con nuestra familia, con nuestro perro, con nuestras películas, con nuestros libros, con nuestros amigos. Sanitarios, como mucho, ocupan el 5% del tiempo con nosotros. Y no vamos a poner un sanitario en casa, ¿no? Es más, ¿yo para qué quiero un sanitario? Quiero que esté esta persona que es importante en mi vida. Quiero que esté mi perro. Quiero leer mi libro. Entonces, las personas enfermas tienen necesidades diversas y muchas, y por tanto responder a tanta necesidad diversa no puede ser cuestión de unos tipos o tipas muy preparados y muy formados porque no les da.
Es imposible. Ni aunque sea un equipo multidisciplinar o interdisciplinar. Es que hay psicólogo, hay trabajador social, hay fisioterapeuta, hay médico. Bueno, ya. Pero es que esta persona lo que quiere es que esté su hijo. Que no es ni fisioterapeuta, ni médico, ni enfermera, ni psicólogo, pero es su hijo. Que esté su vecino. Que puedan estar los nietos. Que pueda estar tranquilo porque mis hijos han ido a casa de la vecina a jugar. Porque mi vecina abre su casa para que mis hijos estén con los suyos y así puedo estar tranquilo y estoy en casa con mi cuidadora, con mi mujer, con mi pareja, con quien sea. Cubrir las necesidades no es cuestión de más servicios sanitarios, que hay carencias y que hay que cubrir más, pero no podemos poner la expectativa en eso. Hay que pasar de una mirada individual a una mirada comunitaria. Tenemos que recuperar comunidades más solidarias, cohesionadas, cuidadoras, compasivas. Hay una frase que me gusta mucho de Ignacio Ellacuría, que fue uno de los jesuitas que asesinaron en El Salvador por posicionarse con los más pobres. Él decía, primero hay que hacerme cargo de la realidad. Entonces necesitamos comunidades que se hacen cargo de la realidad, que detectan la realidad. Joder, es que fíjate cómo está esto. Hacerse cargo. Que además se cargan con la realidad. ¡Hala! Cargo con ella. Y a ratos la tengo que llevar encima. Y me encargo de la realidad. O sea, desarrollo dispositivos, propuestas, planes para transformar esa realidad. En esta triple dinámica. Hacerme cargo, cargar y encargarme. La comunidad quedó encerrada en sus casas en la pandemia durante un tiempo en que el miedo dominó. Pero luego surgieron respuestas comunitarias y ahí descubrimos el poder de la comunidad, que es muy grande. Por eso tenemos que gritar, alzar la voz y decir, tú importas. Toda la comunidad es importante. Tú importas, toda la comunidad es importante. Y que aprendamos que o salimos juntos o no sale ni Dios. O unirnos a aquel obispo brasileño que decía, sueño que sueño solo, es pura ilusión. Sueño que soñamos juntos es el principio de la solución. Recuperar la tradición comunitaria, que trabajemos codo a codo con la comunidad para cuidar a las personas, que valoremos el poder de la comunidad y que reconozcamos también con humildad los límites que tenemos como individuos, como cada uno, y que reconozcamos ahí el poder que tenemos cuando nos reunimos y nos juntamos. Que es como la canción aquella, ¿no?, de Víctor Manuel, somos mucho más que dos. Somos más cuando somos juntos. Y ya quería terminar con mi testamento vital y pasar la última trascendencia del sobrevivir al vivir. A mí me gusta mucho esta frase de Woody Allen, la uso mucho porque me gusta mucho y a mí me gustaría que la muerte me pille bien vivo. Que no es un alegato por la muerte súbita, ¿eh? No me gustaría que mi muerte fuera súbita, porque yo suelo decir que soy un tío educado, me gustaría despedirme. No irme así por la puerta de atrás sin decir adiós. O sea, no sé cómo será, pero si puedo elegir que sea súbita, no. Me gustaría poder, bueno, en fin. Y si es posible una cenita o tal, pues ¿para qué vamos a perdernos la oportunidad? Pero que me pille bien vivo, ¿no? Yo sé que algún día estaré en la cama como las personas que cuidan en mi hospital. Y a veces cuando les pregunto, ¿y a ti qué te ayuda? Y me dicen, ¿por qué me preguntas eso? Porque algún día me va a tocar estar ahí y estoy tomando nota, por ver si puedo aprender algo. Porque es muy probable, porque el 75% de las personas tendremos una etapa final, entonces tengo más probabilidad de eso que de la otra. Entonces me gustaría saber qué te ayuda. Y yo en mi testamento vital lo que he puesto es que no pido que me provoquen la muerte. Lo único que quisiera que el equipo que me atiende no trate de impedirla. Como me dijo una vez un buen marinero de Ciervana cuando fui a verle a su casa, me vio entrar. Hola, Julio. Hola, Manuel. Estaba con fatiga el hombre. Oye, dime, no te empeñes mucho. No me voy a empeñar mucho, vengo en son de paz. Solo quiero que me digas lo que necesitas. Bueno, pues yo lo que quiero es que el equipo que me atienda no se empeñe mucho. Que si me estoy muriendo, oye,
que tranquilos, que ya sé que me voy a morir algún rato, no se preocupen. O sea, si realmente lo que tengo no tiene solución y me estoy muriendo, pues oye, tranquilidad, pues oye, que sea lo más bonito posible y lo más agradable. O sea, que no se empeñen. Y que los aprendizajes hayan calado en tantos. Yo les digo a los residentes que vienen, oye, esto es egoísmo puro, hacer el favor de estudiar esto porque me vais a atender a mí. O sea, no me jodáis. O sea, que yo dependo de que lo hagáis bien. O sea, hacer el favor de aprender bien cómo se cuida al final de la vida, porque por edad os tocará a vosotros cuidarme a mí. O sea, que no veis esto ningún altruismo, ni ningún... No, yo es egoísmo. O sea, me importa mucho formaros a todos. Porque ojalá estos aprendizajes calen. Y desde los paliativos queremos alzar la voz y gritar esto que es un resumen de todo lo anterior, ¿no? Tú importas porque cuidar siempre tiene sentido. Tú importas porque no hay nadie incuidable. Cuidar siempre es posible. Tú importas porque eres más que la enfermedad, porque somos más que la enfermedad. Tú importas porque la vida importa y queremos vivir. Tú importas por ser tú, por nada más. Tú importas porque tu amor es importante. Y tú importas porque en tu vulnerabilidad eres importante y que todos somos vulnerables. Y tú importas y mereces vivir con dignidad hasta el final de la vida. Y tú importas. Y toda la comunidad es importante. Y si ahora la leemos cada uno para nosotros en primera persona y pensáis, leyendo estas frases, yo importo. Y cuidar siempre tiene sentido. Yo importo porque no hay nadie incuidable. Yo importo porque soy más que la enfermedad y juntos somos más que la enfermedad. Yo importo porque la vida importa. Quiero vivir. Yo importo por ser quien soy, porque soy yo. Yo importo porque mi amor es importante. Yo importo porque en mi vulnerabilidad soy importante, porque todos somos vulnerables. Yo importo y merezco vivir con dignidad hasta el final de mi vida. Y yo importo. Y toda mi comunidad es importante. Y decírnoslo, o sea, como receta, cada 48 horas, más o menos. Hay fases en las que 3 veces al día, Pero llevármelo así de vez en cuando y sacarlo y decir, oye, yo importo. Y decírmelo. Necesitamos decirnos estas cosas. Porque somos importantes, porque cada uno de vosotros sois importantes, porque todos somos importantes y nos merecemos vivir con dignidad hasta el final de nuestras vidas. Es que ricasco. No sé cuánto tiempo está, porque... Tengo la sensación de que mi generación en particular, ¿cómo decirlo? A medida que ha ido pasando la vida se ha dado cuenta un poco que la vida es algo que no es fácil de controlar y ahora estamos en plena incertidumbre, bla, 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 y tengo, no sé cómo plantearlo bien la pregunta. La pregunta es simplemente, ¿tienes la sensación de que la gente de hace 20 años aceptaba mucho mejor la muerte que las generaciones posteriores? Porque yo pienso en mi abuela, por ejemplo, que ahora tendría 90 y pico años, de una zona rural de Extremeña, y mi sensación es que su relación con la muerte era mucho más directa que con las generaciones que me he encontrado entre la de mi abuela y la de la mía. Vale. Hombre, yo creo que la generación de tu abuela y anteriores, mis abuelos, puedo pensar que vivían y convivían más de cerca con la muerte porque la muerte era una realidad que estaba presente. El muerto pasaba por mitad del pueblo, el velatorio era en casa, y cuando tú te aproximas a una situación sin ocultarla, y la miras, y la vives, porque está ahí, porque nadie la tapa, nadie la pretende ocultar, es parte de la vida, desarrollas las herramientas para afrontarla. Hablando con antropólogos decían, todas las culturas tienen que tener un tabú. El tabú de la época de tu abuela era el sexo. De eso no se hablaba. ¿Ha pecado? No se podía hablar, era un tabú. ¿Qué pasaba cuando en su juventud empezaban a tener las primeras experiencias? Que estaban vendidos. Y la experiencia no era siempre muy gozosa y agradable. Y menos aún en las mujeres, en aquella época. Menos aún todavía. ¿Por qué? Porque no había herramientas para poder, hablar con naturalidad, compartir experiencia, aprender, descubrir.
Era el tabú. No había herramientas. En esta necesidad de las culturas de tener un tabú con el desarrollo, cuando cayó el tabú del sexo, surgió el tabú de la muerte. Ahora de lo que no se podía hablar era de la muerte. Joder, ¿cómo vas a hablar de eso? Pero bueno, qué aguafiestas, qué rollo. Cuando venían amigos de mi hijo a casa y veían los libros que tengo, oye, tu padre seguro que es médico. A lo mejor es forense. Aquello que no miramos no tenemos herramientas. Y entonces es verdad que al sacarlo de la vida cotidiana, y luego, como además de esto no se habla, pues lo tapas. Y cuando te llega, porque llega, igual que llegaba el sexo, no tengo cómo afrontarlo. Y estoy vendido, estoy como un pulpo en un garaje. Entonces sí hay una dificultad. Y ante eso que no sé cómo manejar, ¿qué hago? O me escapo, si puedo, o me desborda y me aplasta, o me meto a crecer en ello y a afrontarlo y a madurar. O vivo una vida en la que intento seguir en el contexto cultural de negación de la muerte, aunque jugueteando con ella desde experiencias límite, o me arrastra, me aplasta porque me ha hundido en la miseria, voy por la vida sin... ¿Y qué sentido tiene la vida si no me voy a morir? Y pierdo el sentido. O me atrevo. Entonces había un libro se llamaba Aprender a morir y Aprender a vivir, en donde cuentan una historia que en un pueblo había dos grandes profesionales dedicados a la muerte. El enterrador y el forense. La diferencia es que el enterrador echaba tierra y el forense indagaba. Y a este forense en este pueblo se le ocurrió un plan: voy a hacer un grupo de autopsias preventivas. Vamos a mirarnos a nosotros mismos antes del día que estén en la mesa de la autopsia. Vamos a profundizar en la experiencia vital, porque eso me va a permitir poder gestionar cuando llegue la muerte de mis seres queridos o la mía propia. Y sí hay un salto cualitativo, pero que ha tenido mucho que ver con la forma en que culturalmente lo hemos afrontado. Y luego las consecuencias de no afrontarlo y de taparlo. Vamos a ver, parece que una de las cosas que más nos preocupa con respecto al momento de la muerte o cercano es el dolor. Entonces, todo este tema de la eutanasia, en fin, para algunas personas es evitar el sufrimiento. Claro. Pero a mí me da la impresión de que en este momento, tal como está desarrollada la ciencia y la medicina, el controlar el dolor o no sentir el dolor está bastante superado. Entonces, quizá es un tema más mental el de vivir que el de estar atemorizado porque me duele aquí, no lo sé. No sé si se me entiende la pregunta. Sí, te entiendo lo que quieres decir. El asunto aquí es que sufrimiento no es igual a dolor. Sufrimiento es mucho más que dolor. Cuando alguien quiere morir es porque sufre. En paliativos tenemos una pregunta muy simple que desarrollaron los psicólogos de Cataluña para saber si alguien sufre. Podemos aplicarla ahora mismo. ¿Se te ha hecho muy larga la tarde? La experiencia del paso del tiempo me habla de si ese rato estoy sufriendo o no. Si a un paciente le pregunto en la habitación, ¿se te ha hecho muy largo ayer el día? Y te dice, sí, estaba sufriendo. No sé la causa. La pregunta no me dice la causa. Puede ser porque tuvo dolor. Y pasar una tarde entera con dolor que eso no se me quita se hace eterno. O tardaron en traerme el analgésico y horas ahí hasta que alguien se ocurrió venir a traerme un analgésico. O puede ser porque la pasé yo solo y no tuve ninguna visita. O puede ser porque tuve una discusión con un ser querido y me ha removido muchas cosas de mí. Y tengo ahí asuntos pendientes que no termino de arreglar. O puede ser porque le empecé a dar vueltas a por qué me ha castigado Dios y por qué me merezco esto y no quiero y estoy ahí con una crisis que no sé ya si creo o dejo de creer o esto es toda una mentira y el sufrimiento es muy poliédrico y tiene muchas dimensiones. Y por tanto la eutanasia, el deseo de morir, está relacionado con el deseo de aliviar mi sufrimiento. Por lo tanto, no, si es por dolor sería lo más sencillo, es verdad.
Y el miedo al dolor lo tiene todo el mundo, porque además hemos aprendido el dolor y una forma de aprenderlo es, si tienes cáncer te duele, porque el cáncer es dolor y muerte. Y no siempre. Es más, sabemos que podemos aliviar un porcentaje altísimo del dolor, más del 95% de los dolores se quitan. Es verdad que hay un 5% que no hay manera de quitarlo, pero hay un 95% que se alivia. Y además, a veces digo, pero ¿a ti qué es lo que más miedo te da? ¿El morir o el sufrir? No, el sufrir, el tener dolor. Bueno, pues esa parte creo que razonablemente vamos a poder abordarla. ¿Se puede quitar todo el sufrimiento? Y no. Es como decirle a un doliente, no vas a sufrir porque se ha muerto tu ser querido. No, mentira, va a sufrir. Eso. No existe una pérdida sin sufrimiento, sin dolor. ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la capacidad que tengo de afrontar ese sufrimiento? ¿Con qué recursos cuento dentro de mí y en mi entorno? ¿O quién potencia mis recursos interiores en el acompañamiento? Porque hemos dicho que tenemos una parte sana y una parte herida. Entonces, el reto ante el sufrimiento es acompañarlo. El medio final, el que la única salida sea la aplicación de una eutanasia, es tan residual y no sé yo quién le critique a alguien que quiera morirse y pida esto. Si estoy hablando de su sufrimiento, ¿quién soy yo para decirle que no sufre lo suficiente? Mi reto como paliativista es que cuando alguien me dice que sufre y quiere morir es cuál es la estrategia, cómo busco la manera, lo mismo que lo tengo que buscar farmacológicamente, la tengo que buscar psicológicamente, la tengo que buscar espiritualmente, la tengo que buscar socialmente, de aliviar eso que le hace sufrir. Y a veces da tiempo y a veces no. Y también hay que ser ahí, asumir nuestras limitaciones. ¿Que podemos aliviar? Mucho, sí. ¿Que no podemos aliviarlo todo? También. ¿Que el dolor es la parte más fácil de lo que podemos aliviar? También te lo digo que es así, es la parte más sencilla de toda. La sensación de vida fracasada es más complicada de aliviar. La sensación de pérdida de sentido en mi vida es más difícil. Porque al final nos configuramos en mi vida ha tenido sentido o no ha tenido sentido. Me siento conectado, amado, amando, perdonado y perdonado por los que tengo importantes y todavía espero algo más allá de mí mismo, lo que sea. En esas tres claves se configura lo que puede dar sentido o no a vivir este momento, o a ser aliviado o no, y las capacidades que a ese nivel tengo. Por lo tanto, el sufrimiento es una realidad muy poliédrica, no solo es físico, es global, porque en paliativo siempre hemos dicho que el dolor es total. Duele el cuerpo, duele la mente, duele el alma, duele la relacional, lo social. Entonces, yo no lo reduciría a esto y es verdad que creo que muchos de los motivos para desear morir, bueno, yo pacientes que vienen a la unidad y dicen, yo me quiero morir, vale. Claro, tengo dos opciones. Yo le digo, bueno, ¿qué día empezamos? ¿Lo hacemos luego, a las 3, a las 8? ¿O voy a hablar contigo y vamos a descubrir qué es lo que más te molesta, qué es lo más y vamos a hacer un camino juntos? De descubrimiento de tu dolor, de acompañarte y de ver qué podemos hacer y aliviar. Y ahí hacer camino. Me parece que no es ninguna salida fácil. Yo hablando con estas personas en la mañana, ni el compañero que practica una eutanasia es un asesino en serie, ni el que no la quiere practicar es alguien que quiere que la gente sufra. Los dos quieren aliviar el sufrimiento y se ponen al lado de una persona doliente a hacer un camino. Y a dónde nos lleve no sabemos. Pero que el reto es no abandonar a esa persona y poner todos los recursos posibles que alivien. O al menos que no sea porque no intentan aliviármelo. O porque no hay los recursos suficientes para aliviármelo. Porque dices, es que me siento una carga. Pero claro, nadie va a ayudarme a tener un cuidador en casa o no puedo pagármelo. Así soy menos carga y bueno, puedo sentirme menos gravoso para los míos, o que no sea porque el que me atiende no sabe tratar el dolor suficientemente bien o tiene menos experiencia en ese terreno, o que no sea porque atravieso una depresión en este momento. O sea, que podamos abordar todas las necesidades. Y es verdad que habrá personas que al final deseen morir. Bueno, pues yo no estoy aquí para convencerles de lo contrario, estoy para aliviarles en todo lo que pueda. Y luego al final, si hay que practicarla, yo también me tengo que enfrentar a mis propias vivencias, conciencia, valores y temores personales y decir, ¿me siento preparado para ser yo el que te ponga la inyección o no? Y con humildad reconocer si puedo o no puedo. Porque a lo mejor no me siento yo preparado para hacerlo.
Y con humildad reconocer mi límite también a ese nivel y reconocérselo a la persona también con humildad. A lo mejor no estoy yo preparado para eso. En cambio, otra persona no tiene tanto problema, porque le pilla en un momento vital X. Yo, cada momento, podremos o no, seremos capaces o no. Y ahí también la humildad del profesional. No podemos aliviar todo el sufrimiento, por más que nos gustaría. El dolor podemos aliviar mucho. Había otra palabra por aquí y otra ahí. Sí, hola, buenas tardes. Una persona que vive diariamente este tipo de situaciones de cuidados paliativos, que atiende a esta persona que está enferma en esa situación y a su familia, más cuando en esta época de pandemia y demás ha visto morir a gente sola y que va en contra de su profesión, vamos a decirlo, incluso de su humanidad y convicciones. ¿Cómo consigues superar diariamente este tipo de situaciones? O no sé, a mí se me hace duro. ¿Cómo consigues superar en el día al día? Y muchas gracias. Muy interesante y agradecido de verdad por la charla hoy. ¿Cómo seguir viviendo y no morir en el intento? O sea, yo creo, si pienso en mí, yo creo que cada uno tiene que plantearse qué es lo que le ayuda a vivir y a tirar adelante. Primero, reconociendo lo que te ha jodido y lo que has sufrido. O sea, negar que te ha dolido y que has sufrido nunca es un buen camino. Porque el esfuerzo de negar te desgasta más. Yo cada vez más huyo de técnicas para desconectar. Yo prefiero técnicas para conectar. Para que en lo que estoy. Y si estoy aquí. Y si me voy a correr, estoy aquí a correr. Si voy al cine, estoy en el cine. O sea, el objetivo no es aprender a desconectar. El objetivo es aprender a vivir conectado. Y puedo estar en el cine y me llaman por teléfono de un paciente y conecto, cuelgo y me vuelvo a conectar. Pero no es que busco desconexiones. Entonces, primero, aceptar que algo me ha dolido. Yo 19 años viendo morir gente y acompañando el final de la vida. El momento más duro de toda mi vida profesional ha sido el día que me obligaran, por suerte solo duró 24 horas la obligación, porque nos pegamos con la dirección del hospital, que en el fragor del miedo nos dieron la orden de pedir a todas las familias que abandonen las habitaciones de sus seres queridos que estaban muriendo. Y me fui habitación por habitación a pedirles que se marchen. Me pedían de rodillas confinarse incluso en la habitación y no salir nunca más hasta que fallezca. Esa es la experiencia más dura que he tenido en la vida. Y por suerte conseguimos al día siguiente que volvieran una persona con más protección, con Rocky. Pero ese día, esa tarde que me pasé de habitación a habitación, yo creo que no he vivido nada más duro en toda mi vida profesional. Ni en Ecuador, ni aquí, ni en la UBI móvil cuando trabajé. O sea, yo creo que eso ha sido lo más duro que he vivido. Entonces, reconocer que estaba tocado. Me ayuda a reconocerlo, escribírmelo. Y me lo cuento. Y lo reconozco y lo siento. Y me dejo sentirlo. Porque lo que no me dejo sentir, luego me sale por otro lado. Y entonces, cuando lo consigo escribir, digo, oye, parece que me duele menos la espalda. Segundo, volver, en todo lo que sea un trabajo que implica desgaste, volver a las fuentes que te dan energía. Volver a las fuentes de tu espiritualidad y sentido. Cultivar aquello que te da sentido a tu vida. Y cultivarlo. O sea, no perder la referencia de dónde me alimento, dónde crezco. Yo suelo decirles a la gente, todos tenemos lugares nutricios, que nos llenan. Personas nutricias y actividades nutricias. En el último mes, ¿cuántas veces las has hecho? Si no has hecho, cuidadito, que estás a esto de liarla. Entonces yo sé qué cosas me ayudan, qué personas me ayudan y qué sitios me ayudan. Procuro, seguramente siempre menos de lo que debo, cultivarlos, porque ahí encuentro la energía para mantener y tirar adelante. Y luego con unos compañeros a los que les puedo decir, pues ayer fue un día de mierda. Y me escuchan. Y cuando le toca el día malo, me lo cuenta y le escucho. Y nos respetamos en las vivencias sin pretender que tenemos que estar siempre bien. Pero a mí... Y luego el sentido del humor, que también ayuda un poco en esta vida. Porque reírte de ti mismo y reírte con los otros y reírte pues porque también ayuda. Sentido práctico, sentido del humor,
aceptación de tu propio dolor y luego cultivar aquello que sabes que te alimenta. Y con eso vas tirando. Yo estoy enganchado a esto. Eso es uno de los riesgos de paliativos, es que o te quema o te engancha. De mí yo ya me enganché y estoy jorobado. Ya no puedo salir de aquí. Soy un caso perdido. Así que asumo que estoy enganchado y que ya está. Y lo que me queda, pues, seguir en este lío. Es que ricasco, Julio. Sorry. Quería, no sé, subrayar la experiencia, ¿no? La vivencia de la muerte, ¿no? Y eso es personal. Vamos a ver. Acabamos de entrar en el mes del pan del muerto en México. Están todas las familias ahora mismo preparando el pan para los muertos. El mes que viene se celebra el Día de los Muertos. La eclosión de todo ello. Y todos viven la muerte. En el cementerio, celebrando la muerte en el cementerio, preparando un altar en casa a mi muerto. Y esto para decir que creo que es más, el tabú de la muerte es importante. Allí también hay un tabú, pero que lo viven de otra manera. Claro. Quiero decir que lo más importante es eso, ¿no? Vivir la vida bien o sea, morir bien vivos, Sí, sí. porque otros no somos capaces de ello, ¿no? Y tratamos de huir de la muerte, ¿no? O sea, quiero decir, la experiencia personal creo que es al final lo que determina. Antes, hace 20 años, Y ahora. nuestros antepasados y hoy y mañana. O sea, la experiencia personal, Sí, la vivencia de la muerte. Sin duda. Lo que pasa es que el entorno cultural facilita que yo pueda conectar o no con esa experiencia personal. Sí, pero es personal. O sea, está claro, no hay ninguna duda. si yo voy la semana que viene a México, la muerte la tengo en todas partes, Sí, presente. Claro. Pero yo puedo no enterarme o no querer enterarme. Sí, no, eso luego es verdad que por eso decía que ante la muerte hay gente que puede encontrarse con ella y me escaqueo y sigo escaqueándome, o me hunde o empiezo a asumirla. Eso es verdad, está claro. Y como decía Laine Entralgo, una cosa es el morir y otra el morirse. Así que yo puedo disertar mucho de esto, pero yo tomo nota de mis pacientes para ver si cuando me toque a mí, a ver cómo lo hago. Procuro tomar nota de los que han aprobado con nota y digo, voy a ver si aprendo, porque no sé cómo será. Puedo pensar cómo me gustaría, como tal, pero no tengo ni idea. No sé si lo aceptaré bien, si no, si mal. Quiero pensar que algo me habrá ayudado, pero no tengo garantías. Yo espero que algo aprenda, algo me quede por lo menos. Bueno, pues Julio, muchísimas gracias por todo tu trabajo, toda tu disertación. Eta zuei ere bai, zue guztioi, hemen izateagatikan, eta baita zuen galderak eta zuen kezkak hemen azaltzatik. Eta beste bat arte, gogoratu urrungo hilean, azaroran baita ere izango deula, 16an segurazko izango deuia zaraut, zientziaz bai, urtero egiten dugun ekitaldi berezi hori, eta, eta gero esan duna, hilan 6an baita ere bizitaz, Zegama eta Segura alde hortara. Eskerrik asko eta beste bat arte, ondo jun guztioi. Beste bat arte. Yeah.